se nos pide que escribamos cada expresión logarítmica como un solo logaritmo. Para el número 1, se nos da la base de registro 7 de 6, más la base de registro 7 de 8, menos la base de registro 7 de 12. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que todos los logaritmos son de base 7. Lo siguiente a reconocer es que, debido a que todos los coeficientes son 1, o 1 negativo debido a la resta, podemos seguir adelante y combinar estos logaritmos usando la propiedad del producto de los logaritmos, y la propiedad del cociente de los logaritmos. Observe que aquí tenemos una suma de dos logaritmos con la misma base, y, por lo tanto, podemos combinarlos usando la propiedad del producto de logaritmos, que es de derecha a izquierda. Log base b de m, más log base b de n, es igual a log base b de m veces n. Lo que significa que la base logarítmica 7 de 6, más la base logarítmica 7 de 8, es igual a la base logarítmica 7 de 6 veces 8. Todavía tenemos menos log base 7 de 12. 6 veces 8 es igual a 48, que es igual a log base 7 de 48, menos log base 7 de 12. Ahora tenemos un conjunto diferente de dos logaritmos y, por lo tanto, podemos combinar estos dos logaritmos utilizando la propiedad del cociente de los logaritmos, que de derecha a izquierda es la base de registro b de m, menos log base b de n, es igual a log base b de m dividido por n. Entonces, aplicando la propiedad del cociente a esta diferencia, esto es igual a la base logarítmica 7 de 48 dividido por 12. Y 48 dividido por 12 es igual a 4. La expresión se simplifica para registrar la base 7 de 4. Veamos el número 2 en la siguiente diapositiva. De nuevo, lo primero que hay que reconocer sobre el número 2, es que todos los logaritmos son de base 2. Sin embargo, todos los coeficientes no son 1, o 1 negativo, en el caso de la resta, y por lo tanto, para comenzar, aplicamos la propiedad de potencia de los logaritmos, que se muestra aquí en la parte inferior, y usaremos esa propiedad de derecha a izquierda, que es n veces log base b de m, es igual a log base b de m, elevado a la potencia de n. Entonces, para el número 2, dejaremos el primer registro en su forma actual, que es la base de registro 2 de 2x, y ahora para el segundo registro, porque tenemos un coeficiente de 1, 2, tendríamos más log base 2 de la cantidad x más 1, elevado a la potencia de 1, 2, y luego tenemos menos. Aplicando la propiedad de poder de los logaritmos aquí, tendríamos una base de registro 2b. Ya tenemos la cantidad de x más 2 al cuadrado aquí, así que tenemos la cantidad de x más 2 al cuadrado, y esto se eleva a la segunda potencia debido a los 2 en el frente. Aquí tenemos potencias elevadas a potencias, lo que significa que multiplicamos los exponentes, y escribimos la cantidad de x más 1 a 1, 2 como la raíz cuadrada de la cantidad de x más 1. Entonces, esto es igual a log base 2 de 2x, más log base 2 de la raíz cuadrada de la cantidad de x más 1, y tenemos menos log base 2 de la cantidad de x más 2. Con una potencia de 2 por 2, que es 4. Ahora que todos los coeficientes son 1, cuando el caso del negativo, podemos combinar estos logaritmos usando la propiedad del producto de los logaritmos, y la propiedad del cociente de los logaritmos. Entonces, dado que tenemos una suma aquí, aplicamos la propiedad del producto de los logaritmos, podemos escribir esto como un solo registro, multiplicando 2x y la raíz cuadrada de la cantidad x más 1. Entonces, esta suma es igual a la base logarítmica 2 de la cantidad 2 veces por la raíz cuadrada de la cantidad x más 1. Todavía tenemos menos log base 2 de la cantidad de x más 2, elevado al cuarto. Ahora tenemos una diferencia de dos registros, lo que significa que podemos combinar estos dos logaritmos utilizando la propiedad del cociente de los logaritmos. Lo que significa, porque tenemos una diferencia de dos logaritmos con la misma base, podemos combinar estos logaritmos usando un cociente. La diferencia de estos dos registros es igual a la base de registro 2 de la cantidad 2x. Multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad de x más 1, dividido por la cantidad de x más 2, elevado al cuarto. Ahora tenemos la expresión de registro escrita como un solo registro. Espero que hayas encontrado esto útil.